Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 6. La lectura viene de Romanos capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 6, y después vamos a realizar una lectura del Catecismo de Heidelberg, que es el catecismo o uno de los catecismos desarrollados en la época de la Reforma Protestante, cuando surgieron las iglesias evangélicas. Herramientas que, dicho de paso, pues han sido tristemente olvidadas por muchas iglesias. Vamos primero a Romanos capítulo 6, vamos a empezar en el versículo 1, que dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y este versículo 6 es en el que quiero que nos centremos más. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Vamos, hermanos, al Catecismo de Heidelberg. Hay un librito en sus sillas para las personas que quizás no nos visitan. Se llama Confesiones de Fe de la Iglesia. Están en sus sillas. Vamos a buscar la página número 39. Página 39. Este catecismo, que tiene sus versículos ahí de apoyo que justifican lo que dice, pues nos está enseñando acerca de la obra de Cristo. En esta ocasión nos va a hablar sobre su muerte, sobre su sepultura, sobre nuestra muerte y el provecho que sacamos de la muerte de Cristo. Dice así entonces, pregunta 40 en la página 39. ¿Por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta la muerte? Respuesta: porque la justicia de Dios no se podía satisfacer por nuestros pecados, sino con la misma muerte del Hijo de Dios. Pregunta 41. ¿Por qué fue también sepultado? Se refiere a Jesucristo. Respuesta: para testificar que estaba verdaderamente muerto. Pregunta 42. Ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir también nosotros? Respuesta: nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados, sino una liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna. 43. ¿Qué provecho recibimos además del sacrificio y muerte de Cristo en la cruz? Respuesta: por su poder, nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado juntamente con él, para que en adelante no reinen más en nosotros las perversas concupiscencias y deseos de la carne, sino que nos ofrezcamos a él en sacrificio agradable. 44. ¿Por qué se añade descendió a los infiernos? Respuesta:
para que en mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo, de que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, Padre nuestro, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a recordar los beneficios de la muerte, sepultura y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a reflexionar acerca de los tormentos que Él padeció, Señor, el infierno mismo durante su vida, para que nosotros podamos entonces tener una manera de vivir en santidad, mientras somos consolados también a través del Espíritu Santo y del consuelo que solamente Jesucristo nos puede dar. Señor, ayúdanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, hermanos, yo creo que todo, bueno, no sé si todo el mundo, pero casi todo el mundo sabe que el Señor Jesucristo murió en la cruz. O sea, todos los cristianos confiesan que Jesús murió en la cruz, y todos los cristianos dicen: Jesús murió en la cruz por mí. Pero yo sospecho que muchas veces no sabemos o nos olvidamos de las implicaciones que esa muerte tiene y los beneficios que nosotros podemos recibir de esa muerte. Claro, en su forma más simple, pero muy superficial, la gente piensa: bueno, Jesús murió por mí, en el sentido de para mi favor, lo cual no es equivocado, pero es muy simple, muy superficial, muy incompleto. Y dicen: murió por mí para que yo no me vaya al infierno. Y con eso yo estoy súper contento, dice la gente. Me salvé del infierno. Y bueno, es cierto eso también. La muerte de Cristo nos salva del infierno. Pero esa es una declaración o una creencia incompleta, superficial, limitada, y que yo quiero animarles que ustedes rechacen, en el sentido de que es limitada. Está muy bien que eso es así, y gracias a Dios por eso. Dios ha salvado a su pueblo del infierno, pero no ha hecho solo eso. Hay mucho más. De hecho, la gente que piensa que Jesús murió en la cruz por ellos para salvarles del infierno solamente, dicen: sí creo, gracias, pero viven como quieren. Y ese es el gran riesgo de pensar de esa manera. Porque Jesucristo no solo nos salvó para no ir al infierno, sino nos salvó para que nosotros no estemos gobernados por el pecado nunca más. El infierno es una consecuencia, es una de las grandes miserias, es la condena que finalmente el ser humano que no se arrepiente y que no tiene a Cristo como su Salvador va a experimentar por su pecado. Eso enseña la Biblia. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Ese es el testimonio de la Biblia. El ser humano va para el infierno si es que no se pone a cuentas con Dios. Esto es lo que el mundo no sabe, esto es lo que no se predica, esto es lo que las iglesias evangélicas se han olvidado, la iglesia católica romana también, de predicar, y lo único que se escucha ahora es mensajes motivacionales que no le sirven a nadie, sino tal vez una media hora después de la iglesia. Hay mejores motivadores. Hay mejores cosas que ver si solo lo que necesitamos es motivación, un aplauso y un espaldarazo.
Lo que nosotros necesitamos saber es que necesitamos pasar de muerte a vida. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos un nuevo corazón, necesitamos ser resucitados, necesitamos pasar del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Necesitamos saber cómo puedo ser librado del pecado, porque ese es el enemigo número uno. No es del vecino, no es del pariente X, no es tal o cual persona, no es su jefe, es el pecado. Y en primer lugar, nuestro pecado, y por supuesto el pecado de otros también, pero en primer lugar el nuestro. En el catecismo que hemos leído, en la pregunta 40 hasta la 42, se hace una especie de resumen de cosas que ya hemos visto, como por ejemplo, ¿por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta la muerte? ¿Por qué fue necesario? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Y por qué Jesús tuvo que morir finalmente? ¿Por qué fue necesario? ¿No había otra manera? ¿No se podía hacer quizás alguna otro tipo de cosa? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es contundente y definitiva, porque la justicia de Dios no se puede satisfacer por nuestros pecados, sino con la mismísima muerte del Hijo de Dios. No hay otra manera. La salvación es carísima, la salvación es de gracia para nosotros, pero es carísima, porque tuvo que morir el Hijo de Dios encarnado para que se pueda pagar. Vea lo que dice, porque la justicia de Dios no se puede satisfacer. Entendamos esto, Dios es justo, y como Dios justo exige un pago. La salvación no consiste en que Dios se hace el desentendido de la situación. Tiene que haber un pago, y Dios en su misericordia, Él mismo da el pago. Y Él mismo envía a su Hijo para que Él sea el pago, Él sea el sacrificio que satisfaga las demandas de la santidad de Dios, que tiene ira. A la gente no le gusta escuchar esto. ¿Cómo un Dios de ira? ¿Por qué? Si Dios es puro amor. Ya no me acuerdo si fue ayer en la noche, creo que fue ayer en la noche, en alguna red social salió un señor, un filósofo, no sé, ni siquiera sé quién era, siendo entrevistado por un periodista muy famoso de acá del Ecuador. Y hablaban de Dios. Y él dice, bueno, sí, era español, ¿no? No voy a imitar, tengo la tentación de imitar, pero no voy a imitar. ¿No? Y estaba él hablando, este señor, ¿no? Y decía, no, pero Dios es amoroso, dice, infinitamente amoroso, eternamente amoroso. Y el entrevistador ecuatoriano, y le dice, inteligentemente, ¿no? Le dice, y entonces, ¿por qué permite todo el mal que sucede aquí? Bueno, déjame contarte una historia. Y bueno, me cansé de la historia porque no llegaba a nada y nunca explicó nada sustancioso. Esa es una pregunta válida. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay tanto problema aquí? ¿Por qué hay tanto problema? Porque el pecado entró acá, y entró porque el hombre desobedeció a Dios. La culpa no es de Dios, la culpa es del hombre, entendamos eso, es nuestra. Que en lugar de adorar a Dios, que en lugar de someternos a nuestro Creador, queremos nosotros someterle a Él a nuestros caprichos y deseos. Porque eso es lo que somos, caprichosos. Creemos que somos los reyes del universo y que todo tiene que girar alrededor nuestro y que se tiene que hacer nuestra voluntad. El hombre desconfió
de Dios. El hombre desobedeció a Dios y por eso pasan las cosas que pasan. Y Dios también es justo y Dios también castiga. Y cuando usted oiga este tipo de cosas que dicen, no, pero Dios no castiga. Bueno, le están mintiendo. Como en la época del profeta Jeremías, ¿no es cierto? Cuando los profetas decían, no, todo está muy bien, todo está muy bien. Y los reyes decían, ese profeta me gusta. Y luego venía el Jeremías y decía, no, pero eso no dice Dios, hay que matarle a este Jeremías, ¿qué le pasa? No, ¿por qué dice estas cosas que no me motivan? Pero es la verdad. Esa es la verdad. El ser humano es rebelde y es pecador y necesita de un Salvador. Solamente a través de la muerte del Hijo de Dios es que nuestros pecados pueden ser pagados. No hay otra manera. Y si entre nosotros hay alguien que piensa que no necesita de Cristo, sepa usted que usted está muy confundido y que usted está colocándose en una situación tremendamente difícil. Porque usted va a tener que dar cuentas como todos nosotros frente a Dios. Porque hay un juicio final y en ese juicio final Dios va a decir, ¿cuáles fueron entonces tus obras? ¿Dónde está tú? ¿En quién crees? ¿Cómo has vivido? ¿Qué has hecho? Y el único que se va a salvar es aquel que dice, soy pecador, pero tengo un Salvador perfecto, el Hijo de Dios, que murió por mí. Y desde entonces yo he buscado servirle para la gloria de su nombre. Si no tenemos a Cristo, estamos condenados frente a la justicia y la ira de Dios. Solamente Cristo nos puede salvar. Como dice Romanos 8, 3, 4, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fue Cristo el que cumplió la ley perfectamente para que esa justicia sea imputada a nosotros a través de la ley. Pero Jesús no solamente entonces fue el sacrificio que enfrentó la ira de Dios para satisfacer la justicia de Dios, sino que Él efectivamente murió y por eso se nos pregunta, ¿por qué fue Él sepultado? Bueno, y la respuesta parece muy simple, pero era importante saber que Él efectivamente murió, porque si Él no murió, seguimos en nuestros pecados. No hubo pago. No tenemos esperanza. Pero Él sí murió, y murió en la cruz y por eso fue sepultado. Y por eso la respuesta nos ayuda nuestro maestro de Heidelberg para testificar que Jesucristo estaba verdaderamente muerto. Él murió. Por eso, hermanos, mucho cuidado con estas doctrinas que se les conoce como liberales, que están rondando las iglesias evangélicas y cristianas, en donde dicen, bueno, no importa si Jesús realmente murió o no murió, si resucitó o no resucitó, eso no importa si es que Jesús fue realmente alguien histórico. Lo importante es que Él sea real, ¿dónde? En tu corazón. Y uno se deslíe a veces con eso, dice, ay, qué bonito. ¿No? Qué bonito. Sí, suena muy bonito, suena muy romántico, pero si Jesús no murió verdaderamente, no hay paga de pecados verdaderamente. En el mundo de las ideas uno puede pensar que ha sido perdonado, pero digo entre comillas del mundo de las ideas, ¿no? Esas son mis ideas, ¿no? Pero si Jesús no murió, no hay perdón. La ira de Dios sigue sobre mí.
Y quédese con ese pensamiento porque al final vamos a hablar de eso, de la ira de Dios sobre mí sin Cristo. No, Él murió, Él efectivamente murió, eso testifican los evangelios y bueno, el libro de Mateo, por ejemplo, 27, 59, 60, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y lo mismo dice Lucas 23, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y en Juan 19 también, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió, y vino y se llevó el cuerpo de Jesús, por supuesto muerto. El testimonio es claro, Él murió. Y bueno, es válido otra vez la pregunta, ¿y eso qué conmigo, no? ¿Y qué? Ya, muy bien, entonces listo, no puede haber perdón de pecados porque alguien tiene que pagar, entiendo, pero ¿qué más? Bueno, un poco siguiendo esa línea, sigue el catecismo y en la 42 nos dice, ya que Cristo a propósito murió por nosotros, si entonces Él ya murió, ¿por qué es que yo también voy a morir algún día? Y es otra muy buena pregunta. Si Él ya murió por mí, ¿por qué tengo yo que morir? Claro, ahora no nos gusta hablar de la muerte, ¿no? En el mundo actual, de hecho, el mundo actual, si ustedes se ponen a pensar, el mundo actual, de manera media resumida, tiene como proyecto de vida tratar de evitar pensar en la muerte y de pensar siquiera, o más bien pongámoslo así, en alargar todo lo que puede o podamos nuestra vida, ¿no? Parece que de eso se trata vivir. ¿Qué es vivir? Bueno, alargar mi existencia lo que más pueda. No enfermarme, ¿no? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo percibo eso en muchas conversaciones. La gente muchas veces a lo que más teme es precisamente a la muerte. Y para ser justos, nadie está diciendo que eso es algo bonito y que nosotros deberíamos desearlo, ¿no? Sin ningún tipo de reservas. No estoy diciendo eso. Pero el peor enemigo que nosotros tenemos no es la muerte. Y eso es algo que los cristianos tenemos que entender. Lo peor que nos puede pasar no es la muerte. Lo peor que nos puede pasar es no tener a Cristo, pues. Y enfrentar entonces la muerte sin Cristo. Lo peor que nos puede pasar es el infierno. Eso es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es vivir sin rumbo, sin dirección. Eso es lo peor que nos puede pasar. Vivir aquí sin estar reconciliados con Dios y esclavizados en el pecado. Eso es lo peor que nos puede pasar. Por eso contesta entonces nuestro catecismo, ¿por qué hemos de morir también? Nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados. Es decir, yo puedo morir 1000 veces, igual me puedo ir al infierno si es que yo no tengo a Cristo como Salvador. No sirve de nada. Sino que mi muerte es una liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna. Así es como tiene que pensar el cristiano. Y con esto no estamos promoviendo pensamientos suicidas, ni eutanasias, ni cosas por el estilo, porque nosotros hemos sido salvados para vivir y hemos sido puestos aquí para servir a Dios. Es un gran pecado a propósito el suicidio. Ahora que en este mundo en el que se ha puesto de moda otra vez el gnosticismo que separa lo espiritual de lo físico,
¿no? Y se promueve tanto esta idea de la eutanasia, ¿no? Y hay tantos casos, por ejemplo, de suicidio. Nosotros tenemos que saber que nosotros como cristianos, y no solo los cristianos, sino todo el mundo, ¿le pertenecemos a quién? ¿A quién le pertenecemos? Bueno, a Dios, a Cristo, ¿verdad? Y esto es algo que los cristianos tienen que entender y estar bien claros y seguros de esto. Nosotros pertenecemos a Cristo. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, nos pertenecemos a Cristo. Nuestro gran consuelo en la vida es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro fiel Salvador Jesucristo. Él murió para salvarnos, para que ya no nos pertenezcamos a nosotros, sino a Él, y le sirvamos a Él. Usted y yo ya no somos dueños de nuestra vida, y en consecuencia no somos esclavos de nuestros pensamientos ni de nuestros deseos. Por lo tanto, nosotros vivimos para Él, sabiendo que Él nos cuida en cualquier circunstancia y que el dueño de nuestra vida, siendo Él, Él es el que determina el momento en el que nosotros tenemos que partir para estar en la gloria como cristianos. Una persona que decide terminar con su vida está pecando muy gravemente contra Dios. Y déjenme decir algo, si usted, porque esto pasa, si entre nosotros hay alguien que ha luchado con pensamientos o deseos de ese tipo, busque ayuda. Venga, hable con nosotros, hable conmigo, hable con un anciano de la iglesia. No está solo, no está sola. Que usted tenga un pensamiento o un deseo no quiere decir que esa sea la realidad, ni sea el camino que usted tiene que tomar. Usted pertenece a Cristo. Si está en Cristo, usted pertenece a Cristo. Y usted es amado, cuidado y querido, incluso en medio de ese problema tan grave que quizás usted piensa que está pasando o que efectivamente está pasando. El Señor es redentor no solamente del pecado, sino de todas sus consecuencias. Y usted puede entonces con Él superar y luchar contra algo como esto. No está solo. Busque ayuda. Estamos para ayudarle y para servirle en ese respecto también. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando el Señor nos llama, después de haberle servido todo el tiempo que Él nos tenga aquí, y ya nos ponga en ese momento en el que tenemos que morir, y es algo en lo que tenemos que pensar, no obsesionarnos, por supuesto, pero sí pensar, y saber que ese momento va a ser el momento que Dios quiere, y es un momento duro, difícil, doloroso, por supuesto, no solo para el que va a experimentarlo, sino para la familia y amigos, pero finalmente es el paso a la vida eterna. Es el paso a la vida eterna. Es el último paso en nuestra santificación. Un momento muy duro, pero es un momento en el que no somos abandonados por Dios. Es un momento en el que seguimos unidos a Cristo. Y es un momento en el que entonces lloramos los que nos quedamos cuando hemos presenciado algo así. Tal vez cuando nos toque lloraremos también en el proceso, pero no sin esperanza, sino claros de que ese momento es el momento en el que vamos a ver a Cristo cara a cara. Si usted es un creyente, si usted se arrepiente de su pecado, si usted confía en Cristo. Por eso es que Pablo se atrevía a decir esto, porque en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, decía. ¿Qué hago? Me quedo porque tal vez ya me van a matar, decía él. Estoy aquí encadenado, estoy aquí con
los soldados del pretorio, lo más seguro es que tal vez me maten. Parece que ahí no fue la vez que murió Pablo, después sí le pasó. Pero Pablo decía, estoy en esto, no sé qué hacer. Pero si me matan, pues no hay problema, decía él, porque yo sé a dónde voy. Pero también sé que ustedes me necesitan, decía Pablo, y que yo tengo que seguir sirviendo al Señor. Y esa es precisamente la actitud que nosotros tenemos que tener frente a la vida y frente a la muerte. ¿Para qué vivimos? Pregúntese eso, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué vivo yo? La respuesta, si usted es cristiano, es: yo vivo para Cristo. Y amo a mi esposa porque Cristo me lo pide. Y amo a mis hijos porque Cristo me lo pide. Y amo a mis padres porque Cristo me lo pide. Y soy un buen trabajador porque Cristo me lo pide. Y soy un buen cristiano y sirvo en la iglesia. Y en todas las esferas que me ponga Dios, vivo sacrificialmente en amor y en santidad. Procuro hacerlo para Cristo. Y cuando Él me llame, pues confiando en Él, sigo esperando en Él y espero verle cara a cara y a los ojos, en un momento, para vivir en la gloria eterna. Esa es nuestra gran corona. Ese es nuestro gran premio. Hacia allá tenemos que ir. Ahora, si es que usted vive esclavizado, escuchen bien esto. A los niños que están conversando por ahí también les pido que me escuchen. Y que los papis me ayuden a que me escuchen. Si usted vive esclavizado por sus emociones y sus pensamientos, usted se está alejando de estas verdades tan importantes. Deje de pensar que lo más importante es, esto va a sonar duro, pero con mucho amor. Dejemos de pensar que lo más importante somos nosotros y lo que sentimos, porque no lo somos, ni lo es. Lo más importante es ¿quién? ¿Quién? Dios. ¿Usted quiere ser feliz en esta vida? Cambie de perspectiva, renueve su entendimiento, sea transformado a través de la renovación de su entendimiento. Dios es lo más importante, no yo. Yo soy un siervo de Dios, voy a vivir para Él. Para Él vivo, a Él le sirvo. Y así usted va a disfrutar entonces de esta vida, porque usted fue creado para eso. Nosotros fuimos creados para eso. Fuimos creados para servir a Dios. No para ser los reyes de la existencia, no para decidir nosotros qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Dios es quien dice eso, Él me hizo. Y en los creyentes, Él me ha salvado. En un sentido, entonces, no importa lo que yo piense o sienta. Lo importante es lo que Dios dice, lo que Él ha declarado, lo que Él ha revelado. Eso es lo importante. Y esa es la batalla que a los cristianos nos toca enfrentar. Para ir un poco más rápido, hermanos, porque aún nos llego a la pregunta más importante. Pregunta 43. ¿Qué provecho recibimos además del sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz? Fíjese, ¿qué provecho, qué beneficios recibimos además del sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz? Y esto quiero enfatizar, hermanos, escuchen bien. Por su poder, nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado juntamente con Él.
Otra vez. El viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado con él. ¿Cuál viejo hombre? ¿Quién es el Señor mayor? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Bueno, entendamos bien esto. El viejo hombre, o esta expresión viejo hombre, hermanos, es una expresión que se refiere a cada uno de nosotros en nuestro estado incrédulo. El creyente tiene, metafóricamente, simbólicamente, dos hombres, digamos, en sí mismo. El viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Ese viejo hombre que fuimos todos nosotros, hombres y mujeres, sin Cristo. Esclavos de nuestros pensamientos, esclavos de nuestros deseos, esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Hacíamos lo que a nosotros nos parecía, lo que la carne pedía. Esa es la definición. Esclavos del pecado. Ese es el viejo hombre. El nuevo hombre es aquel que ha sido resucitado por el Espíritu Santo. Es aquel que detesta el pecado. Es aquel que ha entendido que el pecado mata. El que ha entendido que Cristo vino a morir por ese pecado. Es el que piensa que ahora yo tengo que vivir para Cristo, ya no para el pecado. Ese es el nuevo hombre. Y si usted entiende esto que o que estamos diciendo ahora, usted va también a entender mejor cómo es que usted tiene que vivir día a día para santificación. ¿Por qué? Porque miren lo que nos está diciendo. El viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado juntamente con Cristo. ¿Y de dónde viene esto? Del texto que leímos, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo. ¿Para qué? Escuche, para que el pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando usted tiene esos momentos y dice, pero ¿por qué peco? ¿Y qué hago para ya no pecar? Esto es lo primero que usted tiene que hacer. El pecado corresponde, es una forma de vida del viejo hombre, de la vieja mujer. Y ese viejo hombre en mí ya fue crucificado. Está muerto. Ese es el primer pensamiento que tiene que tener usted. Mi viejo hombre está muerto. Yo ya no soy esa persona. Está muerto. En otras palabras, este pecado que aparece en mí es una anomalía, es una cosa que no pertenece, es algo de lo que tengo que alejarme y tengo que rechazar, porque corresponde al viejo hombre, y ese viejo hombre está muerto. Yo he sido crucificado. Esa frase usted tiene que pensar, memorizar y repetírsela todos los días de su vida. Cada vez que usted esté tentado o cada vez que usted esté luchando con cualquier tipo de pecado, yo estoy crucificado. Mi viejo hombre está crucificado, está muerto. Tu pecado, no tienes nada que hacer conmigo aquí. No diga como dice mucha gente. Ya soy pecador, ni modo. ¿Qué hago? Si soy pecador. Y si es quiteño, hacen... Para eso no nos ha salvado Cristo, pues. Cristo nos salva para que nosotros ya no seamos esclavos del pecado. Ahora, puede pasar todavía porque estamos acá. Solo en la gloria es que ya no va a haber pecado. Pero no considere que ese pecado es algo que le corresponde a usted vivir. Usted es ahora un nuevo hombre, una nueva mujer. En el Espíritu ha recibido vida, ha sido salvado, salvada para servir a Dios. Por lo tanto, fuera pecado, yo he sido crucificado, yo estoy muerto, no tiene nada que hacer este pecado en mi vida. Así es como hay que pensar.
para que en adelante no reinen más en nosotros las perversas concupiscencias. ¿Cuáles son las concupiscencias? Deseos de estos intensos, desordenados, pecaminosos, perversos. Y los deseos de la carne están muertos. Yo he sido crucificado con Cristo. Y entonces se da cuenta, Cristo murió por mí, no solamente para que yo no me vaya al infierno o para que yo me vaya al cielo. Sí, por eso también, pero no solo para eso, sino para que desde hoy mismo usted viva en el nuevo hombre, en la nueva mujer. Usted y yo fuimos crucificados en esa cruz con Él. Ese hombre está muerto y no le puedo dar vida y no le puedo tratar como vivo porque está muerto. Ya no puede reinar entonces en mí ningún deseo perverso ni ningún deseo de la carne, y si aparece, falso, yo estoy muerto, fuera de aquí. Al contrario, ¿qué debemos hacer? Ofrecernos a Jesucristo en sacrificio agradable. Esto también es algo que tenemos que entender. No solamente es que ahora ya soy cristiano y debo dejar de hacer estas cosas. Ese ya es un paso, un peldaño más arriba, ¿no? Pero también insuficiente. No es solo, ya no voy a hacer lo que hacía antes. El paso es uno más, es ya no voy a hacer esto, sino que ya no voy a hacer esto y ahora voy a hacer precisamente lo opuesto, pero que es lo que agrada a Dios. Entonces, por poner un ejemplo, si yo robaba, ahora no solo que ya no robo, sino que ¿qué hago? Trabajo, y con lo que trabajo ahora yo soy generoso con los demás. ¿Cómo venzo la tentación si es que alguna vez me siento tentado a robar, por ejemplo? Pues haciendo lo que sí agrada a Dios, siendo generoso. En otras palabras, lo bueno le vence a lo malo, lo bueno reemplaza a lo malo. No solamente que tenemos que dejar de hacer algo, tenemos que hacer lo que sí agrada a Dios en el nuevo hombre, porque eso es lo que somos nosotros ahora. Nuevos hombres. No solamente somos pecadores perdonados, somos pecadores perdonados, pero vivos para Dios, para buenas obras. Así debemos identificarnos. Y si el pecado y la tentación aparecen, no, yo estoy muerto, ese viejo hombre está muerto. Fuera de aquí, no corresponde. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Por eso Pablo y yo también les ruego, y me incluyo, Dios nos ruega por las misericordias que nos ha mostrado, que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro verdadero servicio racional, culto racional. ¿Cómo vive el cristiano? Sacrificialmente. Y ahora sí piense, ¿cómo usted se sacrifica entonces por Cristo? O antes, ¿sabía usted que tiene que tener o vivir una vida sacrificial? ¿O está engañado, engañada por el posmodernismo actual que dice, no, aquí hay que pasarla bien nomás? Si la vida aquí se trata de pasarla bien, de viajes, de buenos sueldos. O sea, yo no sé cómo vive la gente del Instagram, porque pues, es increíble. Solo viajan, nunca trabajan. Yo digo, ¿cómo lo logran? ¿A quién sirven? Si solo se sirven a ellos mismos. Bueno, hay bancos, ¿no? Las tarjetas aguantan, pero hasta un límite, ¿no?
Así no se puede vivir, o sea, esa no es la forma de vivir. Y Dios no tiene nada en contra de nuestras vacaciones, está perfecto. Si Dios nos ha bendecido, amén, gracias a Dios. Pero más servicio a Dios todavía, pues entonces. Más servicio a Dios en el nuevo hombre. Y finalmente, nos hemos alargado, pero vale la pena. El Señor Jesús descendió a los infiernos. ¿Y qué quiere decir esto? En esto ha habido un poco de polémica, no hay acuerdo realmente. La interpretación que nosotros le damos es esta. Es que el Señor Jesucristo, cuando vino acá, enfrentó la ira de Dios. Y al enfrentar la ira de Dios, prácticamente Él enfrentó inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales precisamente. Toda su obra a favor nuestro consistió en experimentar la ira de Dios y en experimentar los tormentos del infierno. Y el lugar donde más sucedió eso fue en la cruz. Principalmente, pero toda su vida fue un tormento prácticamente infernal, porque eso es lo que nosotros debíamos o deberíamos enfrentar, y Él lo hace por nosotros. ¿Para qué? Para que cuando yo, usted, y tal vez usted está enfrentando eso en este momento, sufra dolores extremos y grandísimas tentaciones, sepa que usted puede estar seguro y usted puede ser sostenido por este gran consuelo, que su Señor, que su Salvador, a quien usted está unido a través de la fe y en el Espíritu, enfrentó el mismísimo infierno en su alma. ¿Para qué? Para librarle a usted de esos tormentos. Así es como Dios ama a su pueblo. Así es como Cristo ama a su pueblo. Entregándose Él mismo para librarnos a nosotros de nuestro pecado y para darnos también la manera de vivir y enfrentar ese pecado que ha sido crucificado junto con nuestro viejo hombre. Y para que cuando aquí las cosas se pongan difíciles, y se ponen difíciles como todos ustedes saben, usted sepa que no está solo o sola, sino que tiene un Salvador que le cuida y le guarda, y que enfrentó el infierno mismo por amor a usted. Y que Él mismo le va a librar. Le libró y le va a librar. Hasta que estemos cara a cara con Él. Así que ánimo, perseveremos en el Señor, que es poderoso y ama a su pueblo. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y por las preguntas que hombres fieles prepararon, Señor, y que nos sirven también para entender mejor todas estas ideas. Gracias por Cristo, nuestro amadísimo Señor y Salvador. Es inexplicable realmente. Es increíble saber que Él se entregó por el puro afecto de su voluntad por un pueblo pecador, para sacarnos del reino del pecado y para que nosotros vivamos vidas nuevas, vidas valientes, vidas sacrificiales, vidas tal vez complicadas, pero totalmente cuidadas y guardadas por Cristo, que enfrentó el mismísimo infierno para librarnos a nosotros.
Ayúdanos, Señor, a ver este gran regalo, este maravilloso regalo, y permite que abunde en nosotros el agradecimiento. Que vivamos para nuestro Señor y Salvador, Señor, que nos ha librado de nuestras culpas y que nos está santificando también hasta el día en que le vamos a ver en gloria. Si hay aquí entre nosotros alguien, Señor, que no crea en Cristo, regálale fe, dale convicción de pecado, Señor, dale arrepentimiento y sobre todo muéstrale, Señor, este gran gozo que sentimos los cristianos de haber pasado de muerte a vida.